Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, al canal del Criticón, donde analizamos canciones geniales. Y una de esas genialidades es la que le vamos a traer hoy. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical. ¿Y a quién vamos a traer? ¿Qué canción y a quién? Porque esa es la cuestión. El quién es un amigo de la casa y más que amigo es un admirado de la casa. Me estoy refiriendo al gran Abel Pintos. Ese músico, cantante, productor musical que nació en la ciudad de Bahía Blanca, la misma que yo he nacido, y que él también nos representa por todo el mundo, todos los escenarios, todos los canales de televisión a lo largo de sus 25 años de carrera que se cumplen casualmente en el año 2022, en este año. Si ustedes ponen pausa van a poder ver la breve reseña que le dejamos y acá le dejamos una tarjetita con la lista de canciones que vamos haciendo de Abel y que vamos a continuar cargando ahí y ustedes van a poder disfrutar cuando gusten. Bien, pasamos a la canción del día de hoy. Un temón gigante que muchísimos lo conocen y algunos que no lo conocen se van a enterar hoy de qué cacho de tema es. Me estoy refiriendo al tema 11.000, grabado en el álbum 11, editado en el año 2017 y presentado en el estadio de River Plate también a fines de 2017 con una compañera de lujo. Me estoy refiriendo a Malú, la madrileña nacida en el año 82 y tiene, aparte de ser una cantante maravillosa, tiene la prosapia encima. Es sobrina del genial, considerado por muchos, el mejor guitarrista de la historia flamenco, porque es hija del hermano de Paco de Lucía, que es el gran guitarrista. El hermano Pepe es el papá de Malú. Bien, Malú vino invitada acá y se presenta cantando esta canción que a mí me emociona y que es de los que luego les voy a comentar por qué esa emoción que me genera esta canción. Así que cuando el director disponga, vamos con la canción. Auriculares, no se olviden, sin auriculares. Sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. ¿Cómo? Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena. Partido los mil en pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. Vivir así. ¡Qué divinura!
Tremendo son. No te genera ansiedad, ¿no? Así como si no doliera, así como si no estuviera. Partidos de mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. Ufa, hay que recuperarse de esto, ¿eh? Qué temón. Qué temón que es como si fuera un balde de emoción que me cayó así tremendo. Y les voy a contar por qué me cayó el balde de emoción. ¿Dónde está? Desde la primera vez que la escuché me generó una emoción increíble a las lágrimas, y cada vez que la escucho me pasa eso de emocionarme, pero por dos razones fundamentales. Primero, por entender la honestidad intelectual de Abel como compositor y como intérprete. Constantemente estoy analizando esto, ¿no? De la representatividad de una cultura. Él no concede, no ha hecho concesiones en su creatividad, en su manera de cantar y en su composición, porque él dijo: yo pertenezco a este lugar y esto es lo que voy a mostrar. Hay muchos artistas, muchos cantantes que estoy viendo que por vender 5, 10, 50, 70 mil discos más empiezan a tener, a entrar copiando fraseos, formas de hablar de otros países, y yo en eso no lo acepto, porque uno tiene que defender lo suyo y mostrar y vender, entre comillas, lo que uno hace, porque esa es la esencia de uno, y uno tiene que mostrar al mundo la esencia, no ser una especie de alfombra porque allá venden más discos, empezar a hacer camaleón y cosas que yo no comparto. Y en Abel destaco profundamente eso, y la elección con quien él comparte canciones. Lo he visto compartir con muchas españolas que también hacen lo mismo. Los españoles no transan, no, es una cosa que no se les pasa por la cabeza hacer una concesión de su cultura. Estos dos se juntan y para mí tienen la misma esencia compositiva, la esencia del flamenco, del cantejondo, que vive, que te está cantando acá abajo y de golpe grita, ¡fa!, te manda un rayo. Ese rayo, que es como si fuera un electrocardiograma, es lo que motiva al que está viéndolo. Uno escucha a alguien cantar flamenco y lo único que hace es temblar, porque más allá de la energía que tienen, que yo después voy a analizar más adelante canciones de ella y de otras españolas, tienen eso, tienen la sangre que hierve, y para que hierva la sangre uno no puede estar chato diciendo ¿qué tal? ¿Qué tal? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y después baja y después sube. Eso también lo tiene Abel en su composición. Abel maneja muy bien los tiempos de las composiciones y de los arreglos, ¿eh? Ustedes van a ver todas las canciones de Abel, tienen pico, baja, quita instrumentos, pone instrumentos, carga de instrumentos en los estribillos que lo hacen volar a uno por las nubes, porque esa es la manera. El amor es así. El amor no es una constante de estar mirándose a los ojitos nada más. El amor es todo. El amor es la pasión, es estar tranquilo pero apasionarse de vuelta. Bueno, esa es la vuelta de las canciones, de la música, del arte, ¿no? Y yo admiro estos dos, bueno, nosotros descendemos de españoles, ¿no? Pero bueno, tenemos esa cosa sanguínea, esa cosa latina, y en ellos reconozco, ya les digo, la honestidad de hacer su cosa y mostrarla al mundo. Eso es lo que a mí me ha emocionado, más allá de las melodías, ¿no? Porque Abel es un melodista genial, eso lo voy a comentar también en otros temas, donde la melodía es el ABC de las canciones de Abel. El ABC. O sea, cualquier canción de Abel se puede cantar con una guitarra, es melodía pura. Bueno, eso yo me saco el sombrero porque realmente, o el gorrito, porque realmente
La melodía es lo que ha conquistado al ser humano desde hace cientos de años, 200, 300, 400 años. En la época de la ópera, la ópera verdiana, la ópera italiana, era la melodía lo que predominaba y por eso conquistó al mundo. Bien, me fui por las ramas. Estoy hablando de Abel y si a ustedes les gustó lo que yo les comenté con respecto a este tema, les pido que me tiren un like, que se suscriban al canal, que nos va a venir muy bien para poder tener mayor visibilidad, y la campanita. Cuando esté la campanita le va a aparecer una opción que es todos, tilden todos, y en todos van a poder recibir las nuevas canciones, los nuevos análisis que nosotros hacemos en el canal. Les mando un abrazo muy grande y espero que les haya gustado. Chao.